Vivo en la zona este de Ámsterdam, está dentro del Anillo, que es lo que se llama pues, el centro de Ámsterdam. Y bueno, siempre me acompaña mi fiel y mejor amiga, que es Lara, que es mi perrita. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do. Esto se llama Zeeburg y estamos a 10 minutitos del centro en bicicleta, de la estación central. Y bueno, la curiosidad es que esto era el antiguo puerto. Como podéis ver, los días de la semana están divididos por los edificios y es donde atracaban los barcos según el día de la semana. Yo vivo en Zondag, que es domingo. Lo más complicado en Ámsterdam es encontrar una casa. Los precios son muy altos. Si quieres una casa un poco, unos metros, más o menos unos 90 metros, evidentemente se te va más de la mitad de tu sueldo. Aquí el sueldo medio son unos 1.200, 1.400, pero en mi caso, por ejemplo, en mi habitación son 800. Yo cuando me mudé aquí, todo el mundo me lo decía, Amparo, no vas a poder encontrar piso, es muy complicado. Y yo soy muy cabezona, ahí de que soy maña. Y dije que no, que eso es porque la gente no se pone a buscar bien. Bueno, os puedo decir que durante 3 semanas me pegué mandando 100 emails al día. Tengo mucha suerte de tener un compañero de piso increíble, su nombre es Namik, es de Bosnia. Y bueno, aquí pues eso, entre los expats, que es como se nos llaman a los extranjeros, pues que tendemos a hacer unas relaciones mucho más... conectamos mucho más de lo que puede ser, por ejemplo, con holandeses, que es mucho más difícil.